Hermanos, buenos días. Iniciamos nuestro segundo momento de retiro espiritual. Y después de hablar de una de las características que debe tener nuestro servicio, y es la fidelidad, quisiera concluir e iniciar con una misma idea que tal vez ayer pasé por alto, pero que quiero rescatar en esta mañana y que servirá, como decía, de puente entre la última idea de la última enseñanza y servirá de puente como la idea principal de la idea central de la enseñanza que quiero compartir con ustedes en este día. Ayer hablamos de la fidelidad y dijimos que el amor verdadero se mide no solo por actos heroicos, sino que se mide por la capacidad de perseverar. El amor persevera, el amor no se rinde, el amor no se detiene, el amor avanza. Y tal vez, lo decíamos ayer, una de las razones sin duda por las que ustedes están aquí es porque han aprendido a amar perseverando. Pero, aunque se nos pide que nuestro servicio sea fiel, hay algo que es indispensable descubrir en nuestro liderazgo. Y es que Dios no nos pedirá, primero, nada que no seamos capaces de dar. Y segundo, Dios no nos pedirá algo que Él ya no nos haya dado. Es decir, Dios pide lo que Él ya dio. Y cuando hablamos de fidelidad, cuando hablamos de perseverancia, sin duda el más fiel y el más perseverante siempre es el Señor. El que está a la puerta y llama, el que es paciente con nuestras limitaciones, el que incluso nos comprende en medio de nuestras debilidades, el que persevera. Y una de las grandes características del amor de Dios precisamente es esta, que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es fiel a su amor, que Dios es fiel a su palabra. Esto no podremos perderlo de vista, porque será sin duda una de las grandes motivaciones en nuestro caminar. Caminamos porque sabemos que Dios nos ama y ese amor se mide en fidelidad. Pero a veces podemos perder de vista esa fidelidad. Podemos perder de vista a qué Dios le estamos sirviendo. Tal vez decía algún predicador famoso que lo que más le duele a Dios por encima del pecado es el olvido, que porque precisamente cuando nos olvidamos de quién es Dios y de su fidelidad y de su amor, es que llega el pecado. Que hay algo más doloroso que el pecado y es el olvido. Cuando te olvidas a qué Dios le sirves, cuando te olvidas cuál fue el Dios que te rescató, cuál fue el Dios que te llamó, tu vida se complica fácilmente. Tenemos que decir que a veces en el camino del servicio, el olvido es una de las grandes tentaciones. Hay una canción muy popular en Latinoamérica, en Colombia sin duda, en Perú seguramente y mucho más en Ecuador, que se canta en los bares de mala muerte, cuando la gente toma un par de cervezas o de aguardiente, no tanto tequila como en Centroamérica. Y la gente mientras bebe canta esa canción que dice: ódiame, por piedad yo te lo pido. Ódiame, sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor duele menos que el olvido. Porque el rencor duele menos que el olvido. Claro, lo que más le duele al corazón es el olvido. Y por eso el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es precisamente los obstáculos en el liderazgo, los obstáculos en el servicio. Quiero presentarles también un personaje, pero permítanme
enunciar ya este primer gran obstáculo, el olvido, el olvido. Te olvidas de que el Señor es fiel a sus promesas. Te olvidas de que el Señor te eligió, pero a veces incluso en el servicio te puedes olvidar de que el Señor sigue confiando en ti. No es el personaje que traigo en esta mañana, pero quiero hacer alusión a él. Por allá en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, Pedro se encuentra con el Señor. ¿Se acuerdan del texto? En la resurrección están en Galilea y el Señor confronta a Pedro diciéndole: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Una vez más, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderitos. Y entonces Jesús le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. Ese texto es lleno de detalles porque no es el tema, pero simplemente quiero resaltar que en ese diálogo que tiene Jesús con Pedro, lo más importante no es la pregunta que hace Jesús. Bueno, paréntesis pequeñito. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan, y lo saben, Pedro niega a Jesús 3 veces, pero no llora. El llanto está en los sinópticos. En Marcos, Mateo y Lucas. En Juan no hay lágrimas. Porque precisamente el capítulo 20 nos va a mostrar con la tristeza de Pedro, que se dio cuenta de lo que estaba pasando con el te quiero, porque el Señor le preguntaba por me amas, y él respondía te quiero. Es como cuando la esposa le dice al esposo: ¿me amas? Y el esposo mira para el suelo, se pone las manos en los bolsillos y le dice: vieja, yo la quiero mucho. Pero ella no le preguntó si la quería, le preguntó si la amaba. Bueno, pero ese es otro tema. Lo más importante, lo más importante de ese texto, según mi perspectiva, no es la pregunta de Jesús, ni siquiera la respuesta de Pedro, ni siquiera la tristeza de Pedro. ¿Saben qué es lo más importante de ese texto? Lo más importante de ese texto es la conclusión después de cada una de las preguntas. Apacienta mis ovejas. Es lo más importante de ese texto, porque Jesús lo que le está diciendo a Pedro es: Pedro, no importa que me hayas fallado, yo sé lo que hiciste y yo sé que estás lleno de dolor porque habías prometido que ibas a entregar tu vida y fallaste, y por eso estás decepcionado de ti mismo y por eso ya no te atreves a decir como decías antiguamente: te amo y voy a dar la vida primero por ti, seré el primero en entregar mi existencia, me desgastaré por ti. Ahora eres tímido y por eso estás en Galilea. Yo sé quién eres, yo sé lo que hiciste, pero aún así sigo confiando en ti. Apacienta mis corderos. Es lo que le está diciendo el Señor. Mi confianza sigue puesta en ti, porque el Señor es fiel, porque su amor es perseverante, porque el Señor no se rinde, porque el Señor sigue confiando en nosotros. Él conoce nuestra debilidad, Él conoce nuestra pequeñez, pero sigue confiando en nosotros. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Vamos ahora, en esta perspectiva de fidelidad, en esta perspectiva de amor, al personaje de esta mañana, del libro de los Jueces, en el capítulo 6, una historia preciosa en esta enseñanza de los obstáculos del servidor. Y antes de presentar al personaje, permítanme contextualizo un poco el capítulo 6, porque los textos deben contextualizarse siempre. El libro de los Jueces
nos narra cuando el pueblo de Israel ya está instalado en la tierra prometida. Ya están instalados. Y entonces el pueblo se está adaptando a una nueva vida. Y los primeros capítulos del libro de los Jueces nos cuentan cómo era esa vida. Y los primeros capítulos del libro de los Jueces tienen la misma estructura. Es decir, el pueblo hace exactamente lo mismo. ¿Qué hace el pueblo de Israel en los primeros capítulos del libro de los Jueces? 1. El pueblo, acuérdense que ellos llegaron y les conté ayer, y tuvieron que conquistar porque la tierra estaba habitada. Ellos no mataron a todos los que estaban ahí, lo que hicieron fue que los corrieron. Tuvieron que correrse un poquito a las fronteras. Entonces se corrieron, pero el pueblo lo primero que hace, después de estar bien, como nosotros, es olvidarse del Señor. Bueno, por eso es el primer gran obstáculo siempre. Se olvidan del Señor. Se olvidan de que el Señor les dio la tierra prometida. Y como se olvidan del Señor, hacen lo malo ante los ojos de Dios. Así dice el texto. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Eso se repite en todos los primeros capítulos del libro de los Jueces. Segundo, después de que se olvidan del Señor y hacen lo malo, entonces claro, ese olvido y esas acciones malas traen consecuencias. Y las consecuencias en el libro de los Jueces es que los pueblos que estaban cerca vienen y subyugan, hacen sufrir al pueblo. Y entonces el pueblo, ahí sí se acuerda de Dios, como nosotros. Cuando uno está otra vez en la mala, ay mi Dios, sí, perdóname. Perdóname. Yo no sé a veces qué tan sincero es el arrepentimiento. Paréntesis pequeñito de biblista, en Lucas 15, el protagonista no es el hijo pródigo, es el Padre misericordioso. Porque lo que dice el texto es que el hijo sintió hambre, no dice que sintió arrepentimiento. Ya en el camino organizó el discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero tenía era hambre. Dame un sanduchito, dame un poquito de huevo ese que quedó en el de ayuno. Pero bueno, el pueblo se acuerda de mi Dios y mi Dios es muy bueno. Y entonces se acuerdan del Señor y claman al Señor pidiendo perdón. Y el Señor les suscita un nuevo líder, que en el libro de los Jueces se va a llamar un juez. Y ese juez le va a dar la libertad al pueblo. Después de un tiempo de paz, el pueblo se vuelve a olvidar de Dios. Viene otra vez el pueblo enemigo, lo subyugan, empiezan a sufrir. El pueblo se acuerda de Dios. Dios suscita otro juez y les da la libertad. Pasa un tiempo y el pueblo vuelve a hacer lo malo ante los... Todo el libro de los Jueces es lo mismo. ¿No creen que a veces nosotros somos un poquito así? Piensa en su última confesión y me va a dar la razón. Somos más o menos así. Pues bien, en el capítulo 6 vamos a encontrar la historia de cómo Dios elige a un líder. Y ese líder solo puede poner obstáculos. Por eso, a la luz de este personaje llamado Gedeón, vamos a descubrir qué más obstáculos hay en el camino del servicio, en el camino del liderazgo. Versículo 11 del capítulo 6. El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció. La historia empieza de una manera bellísima, porque nos presenta al ángel del Señor sentado en una propiedad y nos dice de quién era la propiedad. Pareciera, cuando uno empieza a leer este texto, que el protagonista será Joás, porque la propiedad es de él, donde se aparece el ángel. Pero resulta que después dice que Joás tenía un hijo y ese hijo se llamaba Gedeón. Lo primero que llama la atención en el texto es que nos presenta a Gedeón de la peor manera posible. Nos presenta a Gedeón de la peor manera posible. Primero, porque vive con su papá. Eso aquí en los Estados Unidos
se entiende muy bien. Tal vez en nuestros países latinos no tanto. Pero en Estados Unidos, después de los 21 años, si el hijo todavía vive en la casa, en la cultura americana se ve raro. Porque todavía vive aquí. Entre los latinos no, es normal. Pero ustedes saben que entre la comunidad y el pensamiento americano es raro. Es decir, los hijos, pues ya tiene 21, ya es hora de que busque dónde vivir. O sea, desde que ya termina el college, ya deberá buscar qué hacer, ¿no? Y pues no se puede quedar aquí. En el tiempo de los jueces, si Gedeón hubiese sido muy importante, la narración de la Biblia no empezaría diciendo que un hombre llamado Joás tenía un terreno, un lagar, sino que de una vez empezaría hablando de Gedeón, el protagonista. Pero empieza hablando del papá, porque Gedeón no es importante ni en la casa. Es decir, no importa para el mundo Gedeón. Gedeón no es importante para el pueblo de Israel. Vive con el papá. El importante es el papá en la casa. La autoridad en las casas israelitas, en las casas del pueblo escogido, la tiene el papá. El hombre de la casa. Y aquí el hombre de la casa es Joás, no Gedeón. Y después dice que Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar, pero lo hacía de manera oculta. ¿Uno por qué se oculta? Por miedo, para que no lo vean. Uno se oculta por miedo. Uno por eso dice mentiras. Usted sabe que la excusa predilecta del cobarde es la mentira. Porque uno en la mentira se oculta. La excusa predilecta del cobarde es la mentira. Pues Gedeón está escondido. Así que dos características de nuestro líder. No es importante y es un miedoso. No es importante y es un miedoso. Está oculto. Está oculto. Una de las grandes tentaciones del mundo de hoy, muchachos, está en que queremos agradarle a todo el mundo. Vivimos en un mundo demasiado sensible, incluso en la iglesia. Y cuando alguien no nos quiere porque defendemos la verdad, porque vivimos en la verdad, porque somos trabajadores, a veces sufrimos y nos volvemos demasiado sensibles. Muchachos, todo el mundo no nos tiene que querer. Créanme que a veces somos demasiado sensibles. Es que el anterior párroco permitía que yo le cargara el maletín. Y el de ahora no lo permite. Pues es que el de ahora es distinto. Es que el otro siempre, cada vez que le traía frijoles, decía que estaban muy ricos. Este ni las gracias me da. ¿No creen que a veces somos demasiado sensibles? Es una de las tentaciones del mundo de hoy, créanme. Y a veces en nuestro ministerio también nos volvemos demasiado sensibles. Porque queremos agradar a todo el mundo. Y es necesario e indispensable, muchachos, aprender a descubrir y a no ocultarnos, a no ocultar la verdad. Yo recuerdo que hace un par de años tuve un congreso en Colombia, un congreso de familias. Había mucha gente, fue un congreso muy bonito. Y el tema era, para ser libres nos liberó Cristo, era el lema del congreso en la familia. Y uno de los temas era, la verdad nos hará libres. Todo era sobre la libertad. Ese era el último tema. Y recuerdo que yo dije, el mundo de hoy necesita hombres y mujeres, familias que defiendan la verdad. Es el momento de ser valientes. Porque dije esta idea, porque la excusa predilecta del cobarde es la mentira. Basta de decir mentiras. Es hora de vivir en la verdad, porque el que vive en la verdad vive en Jesús. Todo el mundo aplaudió, hasta yo. Dije, ay, cómo hablé de bonito. Y terminó. Y terminó pero viene la enseñanza después, terminó el congreso y viene una señora, eso fue cerca a mi casa, con su niño, había ya un niño recién nacido. Y yo tengo mi teoría, yo digo que los niños son recién nacidos, serán tiernos, serán dulces, pero no son bonitos. A mí no, a usted puede ser que a usted, ni se parecen a nadie.
Esa cosa de que el niño recién nacido le sacó las orejitas al abuelito Simón. Mentira, no parecía nadie. Apenas está cogiendo forma el muchachito. Y la señora se acerca para que yo le dé la bendición al niño. Pero la señora es paisa de mi región, cerca. Y los paisas tenemos un vicio al hablar que no siempre funciona. Y es que hacemos preguntas retóricas. Una pregunta retórica es aquella donde en la misma pregunta está la respuesta. Esa es una pregunta retórica. En la Biblia Pablo usa muchísimo las preguntas retóricas. Los paisas somos felices porque los paisas empezamos preguntando así. ¿Cierto que? Cuando uno le dicen cierto, no puede decir que no. En la pregunta está la respuesta, hay que decir que sí. ¿Cierto que está haciendo mucho calor, aunque uno tenga frío? Dice, sí, qué calor tan tenaz. Claro, en la pregunta está la respuesta. Y la señora me lleva al niño para que lo bendiga y me dice, cierto, padre, que mi niño está muy lindo. El lío no era ese. El lío es que yo hacía 2 minutos había predicado, es hora de ser valientes, es hora de decir la verdad siempre y no podemos ser esclavos de la mentira porque la excusa predilecta del cobarde es la mentira. Y yo miro al muchachito a ver si le encuentro belleza y la miro a ella y mi teoría se confirma. El niño será tierno, el niño será dulce, pero no es lindo. Yo estoy en un dilema moral, de verdad. Acabo de predicar diciendo que hay que decir la verdad siempre. Y la señora me dice, cierto, padre, que mi niño está muy lindo. Yo la miré, bendije el niño y le dije, sí, señora, su niño está muy graciosito. Y salí corriendo, porque fui un cobarde. En la vida, muchachos, tenemos que aprender a vivir en la verdad y no es fácil, a no escondernos. La tentación también de querer agradar a todo el mundo es una tentación. El que quiere agradar a todo el mundo termina siendo demasiado sensible, termina sufriendo por tonterías. Pero la historia apenas está empezando. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Se acuerdan de las 2 características que les acabo de dar de Gedeón? Dije que era un no importante y era un miedoso. Y el ángel del Señor lo saluda con 2 características. Le dice valiente y después le dice guerrero. Los guerreros en tiempos de Israel eran muy importantes. Al que no es importante para el pueblo de Israel, para los ojos de Dios es importante. Y por eso le dice guerrero. Pero curiosamente no le dice guerrero valiente, que sería lo normal. Los guerreros son importantes porque son valientes, sino que el adjetivo lo pone primero, rarísimo en la Biblia. Le dice valiente guerrero, como si fueran 2 cosas distintas. Le está diciendo, tú te escondes porque sientes miedo, pero a los ojos de Dios eres un valiente. Eres un valiente. Nuestro ministerio entonces se empieza a complicar y nuestro servicio y nuestro liderazgo se nos empieza a complicar cuando nos olvidamos no solo quién es Dios, sino quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios. ¿Quién eres para Dios? ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo te ve Él? Como un valiente guerrero. Y la grandeza, la certeza de saber que el Señor nos ve así y que la causa de quiénes somos realmente en el fondo del corazón de Dios lo trae el mismo texto cuando dice, el Señor está contigo. Y porque el Señor está contigo, por eso eres importante. Y porque el Señor está contigo, por eso eres valiente. Y porque el Señor está contigo, por eso eres guerrero. Porque sin duda, la esencia del liderazgo y del servicio en la iglesia
La grandeza de lo que hacemos no está en nuestras obras. La grandeza de lo que hacemos está en que el Señor está con nosotros. Y por eso somos guerreros y por eso somos valientes, porque el Señor está con nosotros. Y es eso lo que no podemos perder de vista. Es eso lo que no podemos olvidar, que nuestro ministerio se lo debemos a Él, que nuestro liderazgo se lo debemos a Él, que Él sigue confiando en nosotros. El Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo. El primer gran obstáculo, entonces, insisto en esta idea. El primer gran obstáculo en el camino del liderazgo es olvidarnos quiénes somos. Que somos valientes guerreros, pero lo somos gracias a que el Señor está con nosotros. Cuando tú crees que tu ministerio y los dones que te han regalado son tuyos y te empiezas a creer importante, en ese momento tu ministerio y tu liderazgo empieza a ser un fracaso y una carga para tu comunidad. De ahí que el Señor en los evangelios por eso va a insistir: el que quiera ser primero, que se haga último, porque los últimos serán primeros. La humildad es la verdad, decía Santa Teresa. Y la verdad es reconocer que lo que somos y tenemos lo hemos recibido. Lo hemos recibido por pura misericordia. Que no se nos olvide que para el pueblo de Israel Gedeón era un no importante, un menos, un don nadie. Y para el pueblo de Israel ese don nadie era un cobarde. Para el mundo, muchachos, ustedes y yo, somos nada. No somos importantes para el mundo. Es más, para el mundo podemos ser unos cobardes. Pero para Dios, el que nos escogió, el que nos mira con ojos de ternura, somos sus valientes guerreros. Somos sus valientes guerreros. Que no se te olvide quién eres. Que no se te olvide cuál es tu identidad. Pero que esa grandeza, esa importancia y esa valentía no viene de tus fuerzas. Que esa valentía, que esa importancia radica en que el Señor está con nosotros. Perdón, Señor, le respondió Gedeón. Pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos hizo subir de Egipto, pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián? Otro obstáculo aparece en nuestro relato. Gedeón responde y dice: el Señor está con nosotros. ¿Perdón? Póngale tono a esa conversación. ¿Perdón? ¿Que el Señor está con nosotros? Ahora, Gedeón está malinterpretando las cosas, porque el ángel no le dijo: el Señor está con ustedes. Le dijo: el Señor está contigo. Pero aún así, Gedeón malinterpreta todo y dice que el Señor está con nosotros. Si es que Él se olvidó de nosotros. Él se olvidó de nosotros. Acuérdense en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. El primer día de la semana estaban todos reunidos en un mismo lugar. Las puertas estaban cerradas. Y de pronto el Señor se apareció en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Estaban los 12 menos Tomás. Reciban el Espíritu Santo. Una semana después, ¿se acuerdan del relato de la aparición? Y que cuando están reunidos, Tomás no aparece, Tomás no está. Lo curioso es que Tomás seguramente estaba comprando el pan para el desayuno, no sabemos, era por la mañana y no estaba. Y cuando vuelve, todos le dicen: Tomás, era verdad. Tomás, el Señor resucitó, se nos apareció aquí. Pedro, que es el de la negación, siempre le dice: Tomás, no nos los vas a creer.
Siempre Pedro con el no. No, no lo vas a creer. Y el discípulo amado está dando vueltas, está saltando, lo hemos visto, es el Señor. Y Tomás dice, yo no creo. No. ¿Por qué Tomás no les cree? ¿No han pensado en eso? ¿Por qué no le cree a sus compañeros y acaban de decirle? Y Tomás dice, yo para creer tengo que meter la mano, tengo que... O sea, se va al extremo. ¿Por qué Tomás no cree? Porque Tomás siente que Dios le falló. Está decepcionado de Dios. Por eso no cree. Porque dice, pero es que a mí Él me dijo que iba a estar con nosotros, que es el Mesías, y se dejó matar. Y ustedes me van a decir que vuelva a creer en ese cuento. Yo no creo, no. Por eso una semana después, cuando el Señor se le aparece, le dice, Tomás, mira mis manos. Tomás, yo no te fallé, mira mi costado. Tú habías entendido mal. Yo no te fallé, Tomás. Aquí estoy. Mira mis manos. Toca mi costado. Yo no te fallé. Y bellamente en el Evangelio de Juan, el incrédulo se pone de rodillas, se postra y dice directamente en uno de los textos más bellos de los 4 evangelios, donde a Jesús se le dice directamente Dios, le dice, Señor mío y Dios mío. Pero el problema es que Tomás está decepcionado y cree que Dios le falló. Una de las tentaciones, de los obstáculos en nuestro camino, muchachos, es creer que Dios nos falló. Porque el dolor hace parte de la vida. Y tenemos que enseñarle a la gente, ustedes que son líderes, porque hay una mala interpretación del Evangelio, que es tentación. Creer que porque rezamos, vamos al grupo de oración, vamos a misa cada semana, porque nos confesamos una vez al mes, porque celebramos los primeros viernes, porque alabamos, porque cantamos, porque levantamos las manos, porque le decimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, porque siempre estamos unidos en familia, porque tratamos de hacer las cosas bien, porque tratamos de ser buenos, porque nos confesamos, porque hacemos obras de caridad, porque seguramente pagamos el diezmo, porque seguramente somos muy generosos en los cumpleaños del Padre y le dieron muchos lluvia de sobres, le dieron muchos dólares esta semana, seguramente. Seguramente porque ustedes son buenos, pensamos y creemos que no va a llegar el dolor a nuestra vida. Y vendemos un evangelio que no existe. Yo no estoy diciendo que tengamos que predicar con pesimismo. Claro que el Señor está con nosotros, claro que vamos a salir adelante, pero a la gente no podemos quitarle la realidad del dolor y de la cruz que todos tenemos que experimentar en algún momento de nuestra vida. Claro que somos buenos, claro que oramos, claro que tratamos de hacer las cosas bien, pero no estamos exentos del dolor. El dolor hace parte de la existencia. La clave está en que no nacimos para el dolor, sino que sabemos que en el dolor Él nos lleva en sus brazos, que Él nos consuela y es nuestra fortaleza. Pero lo que está diciendo aquí el protagonista de esta historia, nuestro Gedeón, es diciéndole al Señor que usted está con nosotros y todavía nos pasan cosas malas. ¿Cuántos servidores en este camino tienen momentos de dolor y tienen momentos difíciles y sienten que Dios les falló? Cuando llega el dolor a tu vida, cuando llega la dificultad, ¿te acuerdas que el Señor está contigo o te desesperas? Y yo sé que el dolor se experimenta al máximo, que cuando el dolor llega a la vida, se experimenta al máximo. El obstáculo del dolor es el obstáculo del dolor que no se entrega, porque lo que no se entrega, lo que no se asume, no será salvado y redimido. Los padres de la iglesia decían, lo que no es asumido no es redimido. El dolor hay que entregarlo. Pero no podemos enseñarle a la gente que si ora, que si va al grupo de oración no va a tener problemas, porque no es cierto. O que si la gente ora y reza no se va a enfermar, no es cierto. Nuestra naturaleza humana llega un momento donde se va a enfermar. O sea, por usted rezar mucho, créame, podrá verse más radiante, podrá sonreír más, pero esas arrugas no se le van a quitar. Si usted es brusquito de cara, créame, eso no va a cambiar por muchas oraciones de alabanza, por mucha imposición de manos que le ponga. No funciona así. Lastimosamente hoy en muchas comunidades se le promete a la gente que no habrán problemas, que no habrán dificultades si oramos. Y créanme que no oramos para que no hayan problemas.
Oramos para mantenernos firmes en medio de los problemas, para no rendirnos, para seguir caminando, para seguir confiando. Eso es lo que se le olvida a Gedeón. El dolor que no ha entregado, y por eso grita diciendo que el Señor está conmigo. No es cierto, no siento que esté conmigo. Él nos falló. ¿Dónde están sus grandes obras? No que nos había liberado de Egipto, pues ahora estamos aguantando hambre. ¿Dónde está Dios? A veces en nuestro camino sentimos que no podemos más porque el dolor es fuerte. Claro que sí, porque la tragedia llega a nuestra vida. Hace unos años dieron una película que tal vez ustedes vieron. Si no la vieron, no hay problema, se las voy a contar rápidamente. La película se llama La vida es bella. La vida es bella es una película italiana donde un hombre quiere conquistar a una mujer. Los primeros 40 minutos de la película son una comedia, uno se ríe por todo lo que él hace por conquistar a esa mujer. Gran enseñanza, pues si aquí hay hombres solteros. O viudos. Gran enseñanza, cómo conquistar a una... Eso pudiera ser una enseñanza para solteros, un retiro espiritual. Cómo conquistar a una dama. Si usted no tiene mucha presencia, si no es muy bonito, ya ese camino pues no va a ser fácil conquistarla. Le queda un segundo camino, ser detallista. Pero si usted tampoco tiene dinero para ser detallista, ese tampoco pero le queda el tercer camino, y es hacerla reír. Así que todavía tiene esperanza. Usted que no se ve tan bien y tiene poquito dinero, todavía hay esperanza, hágala reír. Y entonces en esa película el hombre la hace reír y lo hace reír a uno. Pero la película, la conquista se da en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Él la conquista y se la lleva en un caballo verde porque habían bromeado sobre eso, y se la lleva a su casa donde hay un jardín pequeñito pero precioso en la puerta, y entran a la casa e inmediatamente cambia la música de la película. La música se vuelve nostálgica y de la casa sale un niño de unos 5 añitos. Uno evidentemente se da cuenta que el niño es el hijo de la pareja que entró a vivir ahí, y la película cambia. De una comedia se vuelve un drama, porque se los llevan, él es judío, se los llevan a un campo de concentración nazi, los separan, a la mamá se la llevan a un lugar y a él lo dejan con el niño. Él se da cuenta que están matando a los niños, así que le dice a su hijo: vamos a hacer un juego, el juego del escondite. Tienes que esconderte. Ellos son los malos, los soldados alemanes, y no puedes dejarte encontrar. Mira que ya los otros niños te llevan ventaja porque ya se han escondido. Mentira, ya los habían asesinado. Y entonces le dice, y al ganador le van a dar un tanque de guerra. Y empieza el drama, y uno, mejor dicho, en esa película, uno se le agua el ojo, los hombres lloran. ¿Ustedes han visto un hombre llorar en cine? No, las mujeres son mucho más libres llorando. Los hombres en cine lloramos así, nos rascamos la frente y con esto nos limpiamos las lágrimas, porque nos da pena que está llorando. Y porque es trágica, es trágica. Al final de la película, perdone que le cuente el final, por fin llegan los aliados y uno dice, por fin se van a encontrar la victoria, los liberan, y ellos van camino a buscar a la mamá, y cuando van en el camino se encuentran con un soldado alemán y a nuestro protagonista lo asesinan. Al niño al final lo suben a un tanque de guerra y uno como que se emociona tratando de que le están dando consuelo, pero uno sí sale mal del cine, porque además a los latinos nos gustan los finales felices. ¿Saben por qué nos gustan tanto las novelas? Porque nos gustan los finales felices. Cuando los protagonistas de la novela no quedan juntos, la señora dice, esa novela no me gustó. Y aunque las novelas sean la misma cosa, ella era pobre, él era rico, o al contrario, ella después queda ciega, él después queda en una silla de ruedas, creen que son hermanos, pero mentiras, y termina siendo el que era pobre realmente era que era el rico, y entonces, pero al final termina la escena preciosa de la novela, donde entran a una iglesia bellísima, con un cura mal vestido, el más mal actor de toda la serie, pero está ahí parado, les da la bendición, y ellos bellísimos se dan un beso y aparece la palabra fin, y la señora dice, ¡ay, qué novela tan linda! Pero en esta película nos matan al protagonista. El niño se encuentra con la mamá, va en su tanque de guerra, pero uno sigue desahuciado. Uno sale triste, porque estamos acostumbrados a los finales felices y nos mataron al protagonista. Pero ¿cómo se llama la película? La vida es bella. La vita è bella. La vida es bella. ¿Qué tiene de bella la vida cuando la gente que amamos se muere? ¿Qué tiene de bella la vida
cuando amamos a alguien y esa persona se enferma? ¿Qué tiene de bella la vida cuando te esfuerzas por predicar, por hacer las cosas bien y no te valoran en tu parroquia y solo encuentras crítica? ¿Qué tiene de bella la vida cuando las dificultades golpean a tu existencia? ¿Qué tiene de bella la vida cuando te enfermas quieres seguir al Señor y dar mucho más? ¿Qué tiene de bella la vida cuando te entregas y solo encuentras críticas y solo encuentras frustración? ¿Qué tiene de bella la vida cuando los amigos fallan? ¿Qué tiene de bella la vida cuando el dolor llega a tu corazón? La respuesta es simple: todo, muchachos. Porque es en los momentos difíciles cuando sabemos que la fe es un regalo para sostenernos. Es en los momentos difíciles cuando sabemos quién realmente es nuestro amigo. Es en los momentos difíciles donde valoramos más a la familia. Es en los momentos difíciles donde nuestro corazón crece. Es en los momentos difíciles donde sabemos que solo Dios basta. Es en los momentos difíciles donde sabemos que Dios nos lleva en sus brazos y que a pesar de las dificultades y de los problemas, si estamos en las manos de Dios, la vida sigue siendo bella. La vida sigue siendo bella. Pues a Gedeón se le olvidó que la vida es bella. A Gedeón se le olvidó que el Señor está con ellos, que el Señor está con nosotros. Perdón. Que cuando llegue el dolor a tu vida, porque va a llegar. Quisiera no decirles esto, pero va a llegar. O ya llegó. O ya llegó. Que cuando el dolor llegue a tu vida, recuerdes estas palabras: que el Señor sigue estando contigo. Que el Señor sigue estando contigo. Porque si no entregas el dolor, porque si no se lo entregas a Él, aunque lleves toda la vida sirviendo en la renovación, el dolor que no se entrega se vuelve frustración, el dolor que no se entrega se vuelve amargura. El dolor hay que entregarlo y duele al máximo. Yo perdí a mi mamá hace un par de meses atrás, este año. Y alguien me decía que cómo estaba. Y yo le decía que me estaba tranquilo. Le decía que sabía que mi mamá estaba en el cielo, que tenía esa certeza que estaba en el cielo donde no hay sufrimiento. Pero también le decía y reconocía con humildad y le dije: pero yo nunca en mi vida he estado tan triste como he estado estos meses. Y no significa que no tenga esperanza, no significa que no sepa que el Señor me lleva en sus manos, pero el dolor se experimenta al máximo. Y le decía a esa persona que me preguntaba: así que en este momento solo me queda entregar mi dolor. Tengo la certeza de que está en el cielo, pero es normal que me duela. Y tengo que entregar mi dolor. Y el dolor que se entrega se vuelve redención. El dolor que se entrega se vuelve salvación. Así que no tengas miedo de entregar tu dolor. Se vale que duela, muchachos. Y se vale decir me duele, se vale decir me duele. Se vale decir no puedo más. Pero se vale si se lo dices a Él, si se lo dices a Dios. Conozco personas que han vivido momentos difíciles y se quejan, pero no se lo dicen a Dios. Y mientras eso no ocurre, mientras el dolor no se entregue, ese dolor no se va a volver salvador. Ese dolor no se va a transformar. Se vale decir me duele en el camino del servicio, en el camino del liderazgo, pero hay que decírselo al Señor. Pero la historia apenas está empezando. Perdón, ¿cómo voy el Señor se volvió hacia él? Atención, cambio bellísimo. Pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Así quedó la cosa. Pero el Señor se volvió hacia él y le dijo: ¿qué cambió en la narración? Yo parezco profesor. ¿Qué cambió en la narración? ¿Qué cambió? Un detalle cambió importantísimo, si ustedes estaban atentos. ¿Quién estaba hablando antes? ¿Quién le habló a Gedeón? ¿Quién le habló? ¿Y ahora quién habló? ¿Quién va a hablar? ¡Ah, cambió! ¿Se dan cuenta? Es una cosa rarísima. Porque si era el ángel del Señor y ahora es el Señor y el ángel, ¿qué pasó? Es una manera del narrador llamar nuestra atención y decir: el ángel del Señor es la presencia de Dios, sin duda, es el mensaje del Señor, pero ahora es el Señor el que va a hablar directamente, porque estas palabras entonces serán mucho más serias que las primeras, porque ahora ya no es el ángel del Señor, ahora es el Señor el que va a hablar, y atención a lo que le dice el Señor. Ve
y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envío. Gedeón le respondió, ¿perdón? Ese perdón me encanta. ¿Perdón, Señor? Pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven de la casa de mi padre? Tercer obstáculo. Tercer obstáculo. Gedeón se siente menos. Gedeón se siente menos. Yo les decía ahora que la humildad es la verdad. Muchachos, la humildad no es que si usted canta bonito y alguien le dice, oye, como cantas de bonito, usted agache la cabeza y dice, no, yo no canto bonito. No, eso es tontería. Hermano, qué bonito predicó y bendito sea mi Dios. Bendito sea Dios. Pero es reconocer lo que todos se acuerdan, que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Gedeón se olvidó de eso y por eso se siente menos. Usted no es menos que nadie. No significa que todos servamos para todo, pero todos servimos para algo. Puede ser que usted no predique, pero coloca las sillas de una manera, en una línea perfecta. Nadie lo hace como usted. Bendito sea Dios. Cuando yo fui asesor de la renovación en mi arquidiócesis por 4 años. Y todos los miércoles yo tenía una catequesis general. Y cada miércoles venía más gente. Y yo muy iluso, pensaba que la gente venía por escuchar la predicación. Iluso. Qué bonito que la gente está escuchando, ¿no? Pero siempre al final de cada enseñanza yo preguntaba, ¿quién vino hoy por primera vez? Yo no soy muy de abrazar, pero ese día yo de verdad de corazón iba y abrazaba al que vive, mucha gente, y lo abrazaba y le decía, hombre, qué bueno que estés aquí, qué bendición, sos una bendición del cielo para nosotros. Y así, a todos los que venían por primera vez los abrazaba. Después me enteré que la gente se quedaba e iba a la catequesis no por la predicación, sino porque el Padre nos abrazó. Muchachos, no servimos para todo, pero yo tal vez no servía para predicar, pero servía para abrazar al final y por eso la gente se quedaba. Muchachos, no podemos sentirnos menos. No, el Señor nos ha dado carismas y todos somos importantes. El Padre ayer ponía un ejemplo bellísimo con la sangría. Para que la sangría esté buena se necesitan de todos los ingredientes y usted hace parte de esta sangría que se llama bendita renovación católica. Así que usted puede ser que no sea indispensable, pero para que esto sepa bueno usted tiene que estar. A veces las canelas estorban, esos clavos de canela largos como que estorban, pero le dan un sabor. Así que si usted es canelita y a veces uno siente que estorba, también le da sabor a esto, así que hermanos míos, no se pueden sentir menos. No se sientan menos. Su servicio es importante, créanme. En esta corriente de gracia vemos, tal vez hoy en día en algunas partes, no sé aquí, se ha descuidado un poquito el ministerio de acogida. Ese de pararse en la puerta y decir bienvenido. Sabe que mucha gente en los grupos de oración de todo el mundo se quedó no por la enseñanza, no por la oración, sino porque alguien en la puerta lo recibió con una sonrisa. No descuiden ese ministerio. Y a veces uno dice, no, pues es que a mí siempre me ponen en la acogida. También. No, es un carisma y puede ser que tú lo tengas. Y si ven esa dulzura, y hay que discernir cada cosa, pero no puedes sentirte menos. El otro obstáculo es que Gedeón se siente, mire, si se siente inútil, créame, terminaremos cargándolo en esta bendita renovación y por eso es que no avanzamos, porque terminamos cargando cadáveres. Si usted se siente menos y se queja de que es menos, no me miran, claro, como yo soy pobre, como vengo del sur de Colombia, de la Amazonía, como vengo de Manizales. Claro. Como no, el Padre, claro, solo saluda a sus amigos. Y a mí no me voltea. Y nos creemos menos. Es eso mismo. Esa sensibilidad tonta que a veces manejamos. No,
Recuerde que el Señor lo ve. Puede ser que, mire, puede ser que su coordinador, el que coordina su grupo, o el coordinador general, puede ser que ese día iba distraído y no lo saludó. Pero eso no lo hace menos a usted. Su grandeza está en que el Señor está con usted. El Señor, el Dios de los cielos. Amén. Que es el que realmente importa. Que yo no lo salude, que el otro coordinador no me saludó, vaya y venga, el Señor está conmigo, yo no estoy. ¿No creen que a veces complicamos las cosas por demasiado sencillo, nos sentimos demasiado chiquitos y por eso estamos gritando a toda hora? Haciendo ruido a toda hora. El que se siente langosta no deja dormir a los demás en la noche. ¿Se acuerdan del texto de ayer? Si usted se siente langosta, perdóneme la expresión, va a molestar y no va a dejar dormir a nadie. Como los que roncaban anoche. Ya me imagino que... O las langostas. Entonces, no sé cuántos obstáculos llevo, pero este obstáculo es el de sentirnos menos. Pero no solo sentirnos menos, sino hacer reclamo porque nos sentimos menos. Hacer demasiado ruido porque nos sentimos menos. No, créame, hermanito, usted es muy importante. Pero usted coordina un grupo de oración o es el subcoordinador de un grupo de oración. Y yo no sé usted qué tantos talentos tenga, no sé qué tan inteligente sea, no sé qué tanto estudió, pero mi Dios está con usted. Mi Dios puso sus ojos. Usted no es cualquier cosa. Usted es un valiente guerrero, no se le olvide eso. Pero la historia apenas está empezando. ¿Perdón? Si mi clan es el más humilde de Manasés y yo el más joven en la casa de mi padre, el Señor le dijo una vez más: yo estaré contigo, y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Entonces Gedeón respondió: Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. El Señor le respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Ahora Gedeón pidió un signo. Es decir, Gedeón está dudando de quién le está hablando. Otro gran obstáculo, muchachos, en el camino del liderazgo es no creerle a Dios. Perdónenme lo que voy a decir. La renovación católica en sus inicios nació convencida de la grandeza de Dios, de un Dios que responde a la súplica. Y por eso al inicio de la renovación habían tantos milagros. No solo porque se buscara el milagro, sino que el milagro sin duda acompañaba la predicación, pero se predicaba a un Dios vivo, se oraba más. Cantalamessa dice en uno de sus libros que cuando la renovación nació y dos carismáticos se encontraban, inmediatamente empezaban a orar. Que hoy en día dos carismáticos se encuentran y empiezan a hablar de lo importante que es la oración. Dice, algo cambió. Al inicio oraban, ahora hablan. ¿No creen que esta renovación también tiene que ser renovada? ¿No creen que hemos perdido? Hablo de la renovación en todo el mundo, o sea, no hablo solo de esta, ¿no? Ha perdido un poco ese elemento que acompaña nuestra predicación y nuestra oración. ¿No será que nos hemos acomodado un poco? ¿No será que tenemos que orar más? Y el grupo de oración, porque un grupo de oración ¿a qué va? A orar. Y resulta que ahora yo vine a un grupo de oración hace un par de años, vine a un congreso y me quedé en un grupo de oración aquí en Estados Unidos. Y entonces el grupo de oración era, Padre, entonces el grupo de oración empieza, tenemos 5 minutos de alabanza, después viene una hermana y va a pedir Espíritu Santo 4 minutos. Después viene un hermano y en 6 minutos va a pedir Espíritu Santo. Ahí van 20 o 15, 5 de animación y 10. Y después viene usted con la enseñanza 35 minutos. Después hacemos la oración de unos por los otros, unos 3 minutos. Después vienen los avisos que duran 4 minutos. Yo decía, pero el grupo de oración era la enseñanza.
O sea, por muy bueno que hable, pues la gente quiere orar. Y claro, yo decía, pero se está bromeando. Y empezamos el grupo de oración y yo estaba pendiente del reloj. Y arrancamos. A los 5 minutos pararon la animación. Después se paró una señora, con una voz, recuerdo, a pedir perdón. Claro, era la peor voz tenía para poder pedir perdón. Señor, perdona a tu pueblo, casi llorando. Y a los 3 minutos paró. Gracias, Señor, porque nos perdonas. 3 minutos. Y después arrancó el del Espíritu Santo, 6 minutos. Y yo decía, Dios mío, ¿yo tengo cuántos? 35. Yo estaba pendiente de leerlo. Si me paso, me ahorcan en este grupo de oración. me van a expulsar. Pero ni siquiera, mire, uno al grupo de oración, claro que puede haber enseñanza. Pues la gente necesita orar. Así nació la renovación. Claro que puede haber una reflexión, pero que sea breve. Oren. Uno al grupo de oración va a orar. O sea, habrán otros momentos para el discipulado, habrán otros momentos para la formación, pero el grupo de oración la gente va a orar. Y perdónenme, muchos grupos de oración se volvieron catequesis del predicador. Entonces ahí, y entonces le gusta que le aplaudan siempre, ¿no? Entonces no tiene hermanos, sino que tiene focas entrenadas. ¿Has visto? Las focas siempre están. Atención, cuidado. El grupo de oración no es para hacer focas. No es para entrenar focas. A ver, todos ahora. Vea, no le digo, no. Ese no es el objetivo del grupo de oración. Al grupo de oración vamos a orar. A orar. Y esa es la confianza en el Señor. Uno de los obstáculos en el camino del liderazgo es que podemos desconfiar de Dios. Y empezamos a tratar esto como si fuera una obra humana. Claro que debemos hacer todo humanamente como si dependiera de nosotros, con la certeza de que depende de Dios. O sea, lo hacemos claro, como si dependiera de nosotros, pero con la certeza. La certeza es el último grado de la verdad, según la filosofía. Con la certeza de que depende de Él. Lo hacemos todo como si dependiera de nosotros, lo hacemos bien. Hacerlo todo, hacerlo pronto, hacerlo bien. Una máxima de mi vida. Hacerlo todo, hacerlo pronto y hacerlo bien. Como si dependiera de mí, con la certeza de que depende de Dios. Pero entonces el otro obstáculo es la desconfianza. Desconfiamos de Dios, desconfiamos de su grandeza. Por eso los servidores no pueden dejar de soñar. No pueden dejar de soñar. Hace 20 años, ya he conocido un poquito la historia que ustedes tienen. Hace 20 años no los querían tanto. Ahora tienen una parroquia que los acoge, que los ama, donde son protagonistas. ¿Cuántas diócesis quisieran tener una parroquia donde la renovación es bien acogida, amada, donde pueden ser libres? Hay que seguir soñando. Pero la desconfianza hace que los sueños se pierdan. La desconfianza hace que los sueños se pierdan. ¿Dejaste de soñar? Hay que soñar con esta bendita renovación que crece. No podemos resignarnos. Voy terminando. La historia continúa. Y el Gedeón pone un signo. No voy a leer, voy a resumir a lo colombiano. Gedeón pone un signo. El Dios le da el signo. Y cuando Gedeón se da cuenta de que realmente es Dios, dice, eso sí lo voy a leer. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó: ¡ay de mí, Señor, porque he visto cara a cara al ángel del Señor! Gedeón cree que se va a morir, porque en el Antiguo Testamento se creía que si alguien veía a Dios o al ángel del Señor, se moría. Entonces, este es bien gracioso. Pide un signo, Dios le da el signo, y cuando le da el signo se muere de miedo. Dice, me voy a morir. ¿Ven la contradicción? Así somos nosotros, pedimos signos, Dios nos lo da y nos morimos de miedo. Matamos el tigre, dicen en Colombia, y nos asustamos con el cuero. Si el Señor nos respalda. El último obstáculo, precisamente, es el miedo. Hablamos del dolor como un obstáculo. Hablamos de la falta de confianza como un obstáculo. Hablamos del olvido como un obstáculo. Pero el miedo también es un obstáculo. Tal vez una de las frases que más se repite, en la Biblia es: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, porque somos miedosos.
Y a veces tenemos miedo de servir, tenemos miedo de dar más. Hermano, ¿y usted por qué no coordina? Acuérdese cuando le dijeron, usted estaba muerto de miedo. No, yo vengo del Salvador, yo no he estudiado. Hombre, pero el Señor te escogió, ¿qué vamos a hacer? Ni bonito sos, pero mi Dios te escogió, ¿qué hacemos? Mi Dios te escogió. El miedo es un obstáculo que nos paraliza. El miedo perdona la espontaneidad, quita la espontaneidad. El miedo nos paraliza. El miedo nos roba la libertad. Quien vive en miedo no puede ser libre. Por eso el Señor nos quiere libres. Hermanos míos, por encima de los obstáculos, por encima de las dificultades, está la gracia del Señor. La gracia del que nos escogió. Porque recordemos hoy y recordemos siempre que la grandeza de nuestro servicio y de nuestro liderazgo está en que el Señor está con nosotros. Ánimo pues, valientes guerreros, que puede que para el mundo seamos unos don nadie, puede que para el mundo seamos insignificantes, puede que para el mundo seamos unos cobardes, pero para Dios somos valientes guerreros. Dios sigue soñando con nosotros porque su amor es fiel. Dios sigue soñando con esta bendita renovación. Dios sigue soñando con nosotros. No le robemos el sueño a Dios. Es hora de levantarse y superar todo miedo. Es hora de levantarnos y superar todo obstáculo. Es hora de levantarnos y saber que incluso en los momentos de dolor, del dolor más profundo, Dios está cerca y nos lleva en sus brazos. Es hora de no detenernos. Es hora de levantarnos y caminar. Valientes guerreros, que el Señor sigue confiando en nosotros. Apacienta mis corderos. Amén.